Eso, la actividad sexual durante el embarazo y sus consecuencias, pues ha sido siempre materia de gran especulación, y la sexualidad en esta etapa ha sido todo un misterio. Entre otras cosas, históricamente, una vez que la mujer se quedaba embarazada, pues ya no, era una mujer asexual, ¿no? O sea, ya se convertía en semivirgen y no sentía ni deseos ni excitación. Entonces, aunque os parezca mentira, aún prevalece mucho de esos tabúes, ¿no? Entonces, culturalmente, la sexualidad en el embarazo o bien no existía, o si existía, pues era peligrosa e indecente. ¿Y por qué? Pues desde, como bien sabéis, ¿no? Nos han educado en una cultura del patriarcado en el que lo femenino se asocia a maternidad, y una vez que la mujer se engendra y pare, pues ya solamente se establece el rol como tal de madre, esposa y ama de casa, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, nuestra cultura también educativa ha sido judeocristiana, en la cual pues lo que se basa solo como en una única función reproductiva, ¿no? Con una mentalidad únicamente coitocentrista. Entonces, la justificación que yo les decía a las embarazadas es que se producen cambios progresivos, tanto relacionados con el aspecto físico como cambios psicológicos y hormonales, que hay que conocer porque de esa forma es mucho más fácil entender, ¿no? qué es lo que puede ocurrir. Entonces, la pareja hasta ahora en general recibe una información imprecisa y susceptible de malas interpretaciones, ¿no? Entonces, la información sanitaria que ha ocurrido hasta ahora y sigue ocurriendo, pues que va únicamente dirigida a evitar los riesgos, ¿no? Y evitar las complicaciones, pero se olvidan de la sexualidad. Entonces, es necesario ofrecer una información, por eso, objetiva. Sabemos todos, ¿no? Esto es la explicación que yo les daba a ellas, ¿no? La sexualidad, bueno, a ellas y a ellos, porque iban también, ¿no? Embarazadas, muchas de ellas acompañadas de sus parejas. Entonces, la sexualidad como fuente de placer, como pues, no dejamos de ser personas sexuadas y sexuales durante toda nuestra vida, y en el embarazo, ¿qué ocurre? Pues que la sexualidad de alguna forma tiene una expresión propia. ¿Y por qué hablar de sexualidad a las embarazadas? Pues porque realmente se ha visto, este es uno de los muchos estudios en el que las embarazadas te están solicitando información, ¿no? Porque ven que existe muy poca. Entonces, la primera parte de la charla era esto, o sea, de las dos charlas, la primera parte de la educación sexual durante la gestación. Y empezamos por los mitos, ¿no? O sea, los mitos son múltiples, yo os traigo aquí los más llamativos. Uno de ellos es el de las tribus llamadas Chukis y Azandes, que consideraban que una vez que se quedaba embarazada la mujer, pues el feto era algo líquido que se podía, o sea, algo líquido, eso que debía ser nutrido a base del esperma, con lo cual tenían muchísimas relaciones a raíz de quedarse embarazada, porque era la forma de mantener vivo el feto. Eso es lo excepcional, como podéis entender. Lo habitual es todo lo contrario, que es el temor al revés, a que el esperma o el semen pueda cegar o herir al embrión, ¿no? Eso es algo que como mito sigue existiendo. Y este es muy curioso, que es el llamado cubat en francés, que viene de la palabra cub, que significa incubar. Entre los indígenas de México, yo espero que, no sé si lo seguirán haciendo o no, pero vamos, la foto no, la imagen del dibujo está ahí, que lo que hacen es que cuando la mujer va a dar a luz, él sale de la choza, la pareja, y le atan los testículos unas cuerdas. Entonces, a medida que la mujer empieza a tener contracciones, tiran de las cuerdas. Entonces, de esa forma, ¿verdad? Entonces, es una forma de que el padre de alguna haga un vínculo con el hijo. Esta a mí me parece, bueno, y de hecho existe el llamado, no te dejo ver, el síndrome de Cubat, que está descrito y que es el embarazo psicológico en el hombre, que no sé si alguna vez, la verdad es que yo hablé con la matrona cuando lo estaba preparando, y ella es una matrona joven, pero no lo ha visto nunca, pero hay, o sea, luego lo vamos... Pero el hombre se identifica tanto con el embarazo de su mujer que empieza a tener la misma sintomatología que ella, las náuseas, los vómitos, las infecciones de orina, vamos, absolutamente todo, ¿no? Entonces, y se llama así el síndrome de Cubat, a raíz de este ritual. Otro ritual que también es
difícil de entender es que el padre simula esto en Bolivia, los dolores de parto, y una vez nacido el hijo, lo apoya en su vientre, lo atiende y se mete él en la cama. Y ella es la que se queda ya trabajando, o sea, vuelve de inmediato a las tareas. Esto es una representación, claro, como veis, mucho más antigua, pero que está él, no se ve muy bien, pero está él metido en la cama y recibiendo todos los cuidados, y ella al día siguiente, hombre, claro que sí, pero para que veáis la cantidad de mitos que hay. Entonces, por poner así algunos solamente lo que es visualmente, ¿no? Las relaciones sexuales provocan abortos, el pene golpea al bebé y le puede dañar, eso es algo muy habitual, y sigue existiendo esa idea, hombre, no en todas, cada vez menos, ¿no? Pero vamos, hasta no hace mucho podéis encontraros lo que pueda ocurrir, ¿no? La masturbación, por supuesto, provoca partos prematuros, las relaciones sexuales provocan malformaciones en el niño, el semen, lo que hemos dicho, intoxica al bebé, o la vida sexual durante el embarazo seca la leche. Entonces, bueno, la evidencia científica sí que lo que viene a resumir de alguna forma es que la mayoría de los problemas y disfunciones sexuales que se producen en esta etapa, la mayor parte vienen del miedo, o sea, del miedo tanto del padre como, o sea, del futuro padre o de la madre, en cuanto a miedo a dañar al bebé. ¿Y qué cambios son los que se producen en la gestación, ¿no? Pues vamos a hablar en la madre, estoy hablando. Cambios hormonales, cambios anatómicos y cambios en el comportamiento sexual. Los cambios hormonales, de una forma también así rápida, son sobre todo, no se ve bien, no lo veis bien, aquí está la progesterona y los estrógenos. Entonces, lo que hacen a partir del tercer trimestre, del segundo trimestre, empieza a subir de una forma muy llamativa, ¿no? Tanto la progesterona como los estrógenos. Entonces, estas son las hormonas que van a predominar durante todo el embarazo. ¿Qué ocurre en el parto? ¡Pua! Una caída radical. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta porque sí que influye como hormonas sexuales que son, ¿no? ¿Cuál es la principal función de los estrógenos? Pues es la principal hormona femenina, de hecho la palabra estro viene de celo, ¿no? Del celo de los mamíferos. Luego, en el embarazo, ¿qué ocurre con los estrógenos? Pues que producen un aumento tanto del tamaño del útero, de las mamas, el aumento de la vascularización de todos los genitales, tanto internos como externos, y una hiperelasticidad de los ligamentos pélvicos. Todo esto lo que hace es favorecer el que luego, bueno, pues se tenga una cierta cambios, como vamos a ver en el deseo y en la excitación. Lo que sí que no parece que directamente los estrógenos influyan en el deseo, pero sí que claramente hay un aumento de lubricación, con lo cual la excitación sí que está relacionada, ¿no? Y el incremento, como hemos dicho, de la circulación sanguínea. ¿Qué ocurre con la progesterona? Pues que es todo lo contrario. La progesterona es la hormona de la maternidad, o sea, es la hormona que se produce sobre todo a través de la placenta. ¿Y qué ocurre? Pues que la finalidad de ella es proteger el embarazo, proteger el que persista el que continúe el embarazo. Pero ¿qué ocurre? Que tiene un efecto opuesto a la testosterona, por lo tanto es antideseo sexual, ¿no? Y aumenta a lo largo del embarazo durante unas 10 veces. Los cambios anatómicos y fisiológicos los conocemos, básicamente uno de los más importantes es el aumento de peso y volumen de la embarazada, que va a condicionar lógicamente las relaciones sexuales coitales. Es importante tener en cuenta el cambio en las mamas, no solamente el tamaño y eso, sino sobre todo la sensibilidad del pezón, ¿no? Y la capacidad eréctil de los mismos. ¿Y qué ocurre? Que son más sensibles, pero a veces la sensibilidad es tan alta que pueden ser muy molesto, con lo cual sí hay que preguntar, ¿no? Si le gusta, si no le gusta, lógico. ¿Cómo afecta el embarazo en la vida sexual? Entonces, bueno, ¿qué les explicaba yo aquí? Cómo funciona la respuesta sexual humana, que no os la voy a contar, lógicamente, sino que, bueno, pues para explicaros un poco, yo fui etapa a etapa, incluyendo las 5 que yo creo que es como más fácil se entiende, ¿no? Las 3 de Master y Johnson más la de Kaplan, y entonces, ¿qué quería yo hacerles ver, ¿no? Bueno, pues la importancia de cómo desarrollar o cómo fomentar el deseo a través de pensamientos, fantasías, de cómo podemos decir qué es el erotismo, ¿no? Para entenderlo en ellos, manera en que el individuo como ser sexuado se relaciona consigo mismo, y que el deseo fundamental, ¿no? Que el deseo se aprende que hay que desarrollarlo. Entonces, bueno, les hablaba de la clave erótica, en qué consistía, cómo se puede favorecer,
Y luego, pues la importancia de erotizar con los 5 sentidos, y más en esta etapa en la que la mujer, quieras que no, sí que tiene una labilidad emocional. Entonces, bueno, y hay un cambio en el deseo. Entonces, bueno, a través de cuentos eróticos, del cine erótico, novelas eróticas, y a través de la piel, ¿no? La fundamental, uno de los principales, como les decía, órganos sexuales. Explicaba la excitación masculina, la excitación femenina, la anatomía del clítoris, para que entiendan que no solamente es el puntito que tenemos ahí o el bultito, sino con esta diapositiva se les explica muy bien cómo es realmente el clítoris, ¿no? Que yo creo que muchas mujeres no lo saben. El orgasmo, la resolución, bueno, aquí me parece también importante explicarles lo que es el periodo refractario en el varón y los tipos de orgasmos que puede tener la mujer, los tipos de respuesta sexual me refiero, ¿no? De una forma pues también muy sencilla. Bueno, pues para explicarles de alguna forma el tema del orgasmo, de la dificultad de llegar al orgasmo a la vez, y en ese sentido. ¿Cómo afecta? Entonces, ya pasando a lo que es propiamente en la mujer, ¿qué ocurre con, pues, que sobre todo va a influir el estado psicológico, ¿no? Es lo que afecta independientemente de su estado físico. Si una mujer psicológicamente está estable, va a tener una conducta, o sea, una forma de relacionarse, pues también normalizada, ¿no? El deseo, a lo largo de la bibliografía, las conclusiones que hay es que depende de cada mujer y depende de cada embarazo, incluso dentro del embarazo, pues eso, tienes, como vamos a ver, cambios a lo largo de los trimestres. Los primeros que desarrollaron los cambios por trimestres fueron Master y Johnson, que ya lo describieron en el año 72, y entonces, ¿cómo lo decían? Pues que en el primer trimestre hay unas marcadas diferencias en cuanto a la pauta de conducta sexual, con disminución a aumento, o sea, te puedes encontrar de todo. En el segundo trimestre un 80% tienen un incremento en general del deseo, y se describen orgasmos por primera vez, por lo que os comentaba, sobre todo por ese aumento de vascularización que hay por los estrógenos, ¿no? Aparte de luego pues, otros tipos de condicionamientos. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que en el tercer trimestre se produce habitualmente un descenso del deseo. Los cambios, eso es lo que dijeron Master y Johnson, pero bueno, luego los estudios que hay en la actualidad, en el primer trimestre un 54% de mujeres experimentan disminución, pero luego las hay que, pues desde que no conciben sexo y embarazo juntos, a las que al revés, ¿no? Así existe un aumento fisiológico, lógicamente por los estrógenos que os comentaba. En el segundo trimestre, más o menos ya lo hemos dicho. Sí que es verdad que se produce una estabilización porque ya no hay miedo al posible aborto que pudiera haber en el primer trimestre, entonces tanto él como ella están más tranquilos, con lo cual el deseo en general se incrementa. Y en el tercer trimestre pues ya empieza a haber cierta dificultad con algunas posturas sexuales, pero nada más que eso. Pero estadísticamente el 75% de las embarazadas continúan con relaciones sexuales coitales habituales. En el hombre, ¿qué ocurre? Pues es importante tenerlo en cuenta, los cambios que tiene tanto en el deseo sexual como cambios psicológicos. En el deseo sexual puede haber desde una disminución. ¿Por qué? Entre otras cosas, por el temor a hacer daño tanto a la embarazada como al feto, o bien un aumento del deseo. ¿Por qué? Pues porque la mujer embarazada, hay a muchos hombres que les supone un gran componente erótico, tienen también las fantasías, ¿no? En relación. Entonces, bueno, pues eso es importante explicárselo para que no se sientan mal. Y los cambios psicológicos, sobre todo el afrontamiento de la próxima paternidad. Este es el síndrome de Kubar en el sentido de, bueno, una foto, ves cuando los hombres se embarazan. Entonces, bueno, para que lo veáis. Estas preguntas me planteaba yo que tenía que resolverles. ¿Sentiré lo mismo ahora que estoy embarazada? Porque es algo que también, pues claro que puedes, o sea, sientes lo mismo, y les explicaba lo que os he comentado, ¿no? Pues o bien puede haber un aumento o una disminución. ¿Qué es lo importante? Pues hablarlo con tu pareja. ¿Se pueden tener relaciones durante todo el embarazo? Pues claro que sí, pero bueno, como muy contundente, ¿no? O sea, pues claro, sí, salvo, ¿cuáles son las únicas contraindicaciones de las relaciones sexuales coitales? Porque luego ya les hablo, pues que haya una contraindicación médica en la cual, pues lógicamente no vamos a entrar, ¿no? Si hay alguna contraindicación, pues evidentemente tendrás que hacer una disminución temporal.
no le vas a hacer daño a tu bebé. Bueno, ¿qué percibe es que se va rápido, ¿qué percibe el bebé durante la relación sexual y el orgasmo? Porque también te lo pueden preguntar, pues no percibe nada más que un cierto, por decirlo así, balanceo vaivén, ¿no? Como el Kama Sutra del embarazo les comentaba a la hora de qué prácticas son las que se consideran. Mujer encima, estilo andrómaca, más que nada evitar penetraciones muy profundas, pero porque la mujer pueda sentir más molestias. Que ahí es bastante profunda, así que esa manera. La cuchara es lateral, ¿no? Aconsejan más del lado izquierdo, pero bueno, por cuestiones de dónde se sitúa la vena cava superior. Para evitar, sí, es verdad, para evitar hipotensiones y eso. Siento que estoy aquí, pero es que luego el cara a cara por delante o por detrás, ¿no? Y bueno, esto simplemente es visualizarlo, pero por supuesto todo vale. ¿Qué ideas les propongo para mejorar la vida sexual? Pues erotizarse con los 5 sentidos a través de imágenes, fomentar el uso de la clave erótica, utilizar técnicas para el incremento de la conciencia corporal y sensorial, las técnicas conocidas por todos, ¿no? Del autoplacereado y placereado, y romper con la monotonía y la falta de imaginación, ¿no? Sobre todo a través de una comunicación y bueno, la búsqueda de distintas formas de expresión de la sexualidad. ¿Cuáles son los beneficios que puede tener las relaciones sexuales en el embarazo? Pues, como hemos dicho, el aumento de estrógenos, por otra parte es un magnífico ejercicio, mejora el suelo pélvico, cerca del parto se le aconseja a la embarazada tener específicamente relaciones porque las prostaglandinas que tiene el semen favorecen ya el reblandecimiento del cuello del útero para que por decirlo así, se empiece a producir el parto. Y luego, fundamental, la práctica de nuevas posturas, ¿no? Que a lo mejor muchas veces son olvidadas o desconocidas. Como conclusiones, la falta de educación junto a creencias erróneas lleva a la alteración de los patrones sexuales en la pareja y en el momento en que se superen estos temores, pues lo que se logra con una buena comunicación se podrá lograr disfrutar de la sexualidad en esta etapa. La parte de la sexualidad después del parto voy a ir acelerando porque, bueno, os comento lo que creo que puede ser, o sea, sí que es una etapa muy importante, la llegada de un niño a casa, pues de alguna forma altera bastante la sexualidad en concreto, ¿no? Y aparece el nuevo rol, maternidad, paternidad, y muchas veces pues se olvida lo que es la función de amantes, ¿no? Sabemos filogenéticamente que la mujer no ocurre como los mamíferos, que una vez que se queda embarazada ya no tienen relaciones, sino que tiene deseo sexual durante toda su vida. ¿Cuáles son los factores pronósticos de una posible disfunción sexual? Pues las mismos que no estando embarazadas, ¿no? La historia sexual previa y el nivel que pudiera haber de satisfacción, de comunicación y de información. La cuarentena. Como tal, es importante explicarles que, bueno, no se pueden tener relaciones sexuales coitales, pues porque, entre otras cosas, la mujer necesita eliminar los loquios, necesita que se cierre el cuello del útero y para evitar infecciones, ¿no? Pero todo lo demás, pues se puede practicar. Entonces, los cambios hormonales aquí, fundamental, la caída de estrógenos y aparecen 2 hormonas nuevas, la prolactina, que es la hormona que regula la producción de la leche y que es antiandrogénica en el sentido de que baja los niveles de testosterona. Y la oxitocina, que como sabéis es la hormona fundamental como hormona del amor o del apego, ¿no? Entonces aquí parece ser que la oxitocina sí que tiene una relación directa con el vínculo materno, hijo materno, ¿no? Que no sé. Cambios anatómicos vaginales. A ver, esta diapositiva me parece muy interesante para comentarla con ellas y con ellos, en el sentido de que, bueno, siempre hay una cierta preocupación que cuando la mujer tiene varios hijos, pues se produce una dilatación, lógicamente, de la vagina, pero lo que viene a decir es que el marcador no viene, o sea, lo que se ve es arriba mujer nulípara y abajo mujer multípara. Entonces, bueno, sí que es cierto que en reposo la vagina está más aumentada, más ancha, ¿no? Como veis en la primera parte. Pero, ¿qué ocurre? Que en la fase de la excitación y del orgasmo, como veis, a la hora de producirse la plataforma orgásmica, las contracciones prácticamente son las mismas, con lo cual
al final el hombre no tiene ni la mujer ni el hombre no tienen por qué notar diferencias. No sé si me sabéis, ¿no?, lo que quiero. Entonces, yo creo que esto es muy importante. En resolución luego, pues lógicamente la vagina de la mujer multípara se queda más dilatada. Pero ahora que, por ejemplo, está relativa, a ver, hay unas modas de operarse y de, pues bueno, si les explicas esto, probablemente haya mujeres que no tengan por qué llegar a cirugías. El tema del dolor del coito. Dentro de los cambios relacionados con la lactancia, sí que es cierto que hay un menor deseo sexual. ¿Por qué? Pues porque, sobre todo hormonal, hay una disminución de la lubricación vaginal, pero volvemos a lo mismo. O sea, hay menos deseo y las relaciones sexuales coitales son más difíciles, ¿no? Pero lo demás, pues no. Los cambios en el suelo pélvico, la importancia de lo que nos ha comentado, el suelo pélvico, los ejercicios de Kegel, ¿no? La importancia en cuanto a su relación, no solo para recuperar el suelo de cara después del parto, sino para la mejoría del orgasmo, ¿no? De la depresión, de la tristeza, lo que os he dicho antes, la labilidad emocional no es una depresión posparto, es algo bastante habitual que ocurre. ¿Y cómo podemos prevenirlo? Pues sobre todo apoyándote en tu pareja, priorizando tareas, ¿no?, dedicarle tiempo, bueno, pues lo de siempre. El temor a un nuevo embarazo, es importante explicar que la lactancia de por sí no es un método anticonceptivo, porque sí que hay campañas que abogan porque solo la lactancia, me miras así con la cara, pero entonces, bueno, pues el insistirlo, ¿no?, que aunque esta es la campaña MELA, que es una campaña en la que si tú permanentemente tienes una lactancia en la que la oxitocina, por decirlo así, no baja, pues entonces puedes no llegar a quedarte, pero te puedes quedar. Entonces, bueno, la idea que yo quería transmitir era que no era un buen método. La importancia de descansar, a ver, es que ya que el deseo pues se recupera, esto también, ¿no? El modelo circular me parece muy importante de transmitir a la mujer en cuanto a que en esa etapa puede tener un cambio en la forma de producirse el deseo, pero no por eso quiere decir que no llegue a una relación satisfactoria. O sea, la llamada respuesta circular, ¿no?, de Rosemary Basson. Del hombre, muy importante, vamos a acabar con esto, con los pensamientos, ¿no? ¿Qué pensamientos son frecuentes en el hombre? No es mi pareja, sino la madre de mi hijo. Entonces, eso es algo que les pueden pensar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel de relación sexual, pues hay un cambio de roles y muchas veces la madre se dedica en exceso al hijo, ¿no? Entonces ella está tan abocada al cuidado del bebé que me siento absolutamente desplazado. Hay celos, entonces, bueno, la mujer tiene que saber que eso existe, pues para que lo tenga siempre en cuenta, ¿no? No es fácil tener sexo con el bebé cerca. Como le da el pecho, lo veo diferente, o sea, el pecho en nuestra cultura tiene un componente erótico importante, pero muchas veces en el hombre, cuando la mujer ya es madre, pues como que le cambia ese erotismo. La familia de origen, o sea, en cuanto a la intervención de las madres y de las suegras, ¿no? Pues yo creo que es importante el hacérselo ver porque muchas veces producen disfunciones. Sí, a mí me parece fundamental eso, tenerlo. Y las propuestas, bueno, un poco es lo que hemos estado contando, crear estímulos placenteros, ponerse las gafas eróticas, las que cada uno queramos, el cerebro como principal órgano sexual y las propuestas, bueno, pues concienciar a la pareja de la importancia de crear un espacio propio, el aceptar un acercamiento progresivo, sin ser exigente, vivir la sexualidad siempre como algo placentero y no impuesto, promover una expresión franca de necesidades. Es importante decir lo que uno quiere a partir de ahora, porque puede haber cambios. Y como conclusiones, bueno, pues la sexualidad es una forma privilegiada de comunicación, con múltiples maneras de expresión y que puede vivirse de formas distintas, ¿no? Y el embarazo y posparto pues produce cambios que hay que conocer y que requiere ajustes en la pareja. La educación sexual se hace cada vez más necesaria en una sociedad que parece estar muy bien informada, pero que no es cierto, y enseñar a conocer y aceptar el propio cuerpo, a buscar información y demanda, pues ayuda, ¿no? Es educar para ser capaces de establecer
con los demás unas relaciones más sanas y satisfactorias. Y como ya final, bueno, comentaros que ayer precisamente estuve en la presentación de esta, es una guía para el abordaje de la historia clínica sexual en atención primaria. Entonces, bueno, me parece importante comentároslo en cuanto a que, bueno, que el tema como tal de sexualidad cada vez cada vez hablamos los profesionales de salud más de sexo, ¿no? Cosa que es importante. Muchísimas gracias.